Bueno, buenas tardes ya a todos y a todas. Lo primero, agradecer a la Cátedra de Cambio Climático por contar con nosotros, por contar con el INCAR para la jornada de hoy, que nos da pues también la oportunidad de acercarnos a la universidad, que como sabéis, establecemos siempre una colaboración muy estrecha. Yo voy a hablaros, para terminar lo que son las ponencias del INCAR de hoy, yo me voy a centrar más en el mundo de la biomasa, fundamentalmente porque es una de las líneas de trabajo que estamos desarrollando en mi grupo de investigación, el Grupo de Procesos Energéticos y Reducción de Emisiones del INCAR, y porque además, he puesto este título un poco para llamar la atención, ¿no? Creo que el uso, la bioenergía, pues efectivamente es una alternativa clave para alcanzar el objetivo Net Zero o emisiones neutras e incluso negativas, como os mostraré a continuación. La charla va a ser bastante general y entonces creo que lo primero es contextualizar, ¿no? Cuando hablamos de Net Zero, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, a lo largo de las presentaciones de hoy ya se ha contextualizado un poco el terreno de las emisiones de carbono, pero insistir un poco en la dimensión que implica este objetivo de emisiones netas, neutras o negativas. Si en 2020 estábamos en el entorno de las 34 gigatoneladas de emisiones de CO2, que veis con los círculos más o menos la distribución, lo que son el sector energético, el sector industrial y el transporte son los mayores responsables. Pasar a emisiones neutras, es decir, cero emisiones en 2050, veis, creo que es bastante gráfico ver la dimensión que supone, ¿no? Supone reducir drásticamente todas esas emisiones. El sector industrial, lógicamente, es uno de los principales afectados y el que más ha adelantado las medidas a tomar, pero, como ya se ha comentado a lo largo de la mañana, no es el único y es necesario actuar en todos los sentidos, ¿no? También a nivel ciudadano, a nivel residencial. Bueno, esto un poco por contextualizar. Es importante saber, y creo que es buena muestra de ello lo que hemos visto a lo largo de esta mañana, que la reducción de emisiones para 2050 no va a recaer en una sola tecnología. Esto es indudable, esto no es que lo digamos los científicos, sino que es un consenso internacional, que es un paquete de medidas de mitigación las que realmente nos van a permitir alcanzar estos objetivos de neutralidad climática. Me gustaría subrayar que es algo importante, que todos los escenarios que los distintos organismos, tanto el IPCC como la Agencia Internacional de la Energía, han planteado con sus proyecciones para 2050 en este caso, o incluso 2100, que también aparece reflejado, se basan en una estabilización de lo que es la demanda de energía, estabilización que desgraciadamente no estamos cumpliendo. ¿Esto a qué nos aboca? Bueno, pues aunque estos escenarios nos dan una hoja de ruta o una línea que seguir, lamentablemente tenemos que ser todavía más ambiciosos y mucho más agresivos quizás en las medidas a tomar, y como ya mencionaban tanto Nieves como Fernando por la mañana, realmente estamos en una emergencia climática. Como bien han comentado mis compañeros a lo largo de la charla, pues el papel tanto del hidrógeno como de la captura, uso y almacenamiento de CO2 es indudable para alcanzar este objetivo de emisiones neutras en 2050. Y yo me voy a centrar en otra de las estrategias, que es el desarrollo de la bioenergía, ¿vale? Que combinaré con la captura, uso y almacenamiento de CO2. Pero primero voy a mostraros un poco qué nos estamos refiriendo. Vale. Bueno, pues a lo largo de las distintas charlas hemos visto la importancia, ¿no?, del hidrógeno en la transición energética, en la descarbonización.
dos palos importantísimos. Por un lado, porque va a ser un sector que va a ayudar al todavía mayor desarrollo de las renovables, por esa capacidad de almacenar energía en forma de hidrógeno, y por otro lado, porque en regiones como Europa, que carecemos de muchos recursos naturales, pues va a ser clave para el desarrollo de los combustibles sintéticos y también de los biocombustibles. La captura de CO2, como comentaba Borja, bueno, pues supone un abanico de medidas y de tecnologías que lógicamente van a ser esenciales, vitales, en aquellas industrias que tienen lo que llamamos emisiones de proceso. Para que se hagan una idea, actualmente el 30% de las emisiones de CO2 corresponden a estas emisiones de proceso, que son inevitables y de las cuales ha puesto ejemplos muy relevantes Borja. Hablamos mucho de hidrógeno verde, de hidrógeno renovable, pero realmente tenemos a día de hoy suficiente hidrógeno para toda la escala de medidas que tenemos que tomar. Por ejemplo, para el desarrollo de los biocombustibles, pues no. Entonces, quizás hay que ser realistas y pensar que antes del hidrógeno verde, pues nos quedaremos con colores como el hidrógeno azul. Nuevamente, el papel de la captura de CO2 en el desarrollo de combustibles sintéticos, fundamental, porque ese CO2, ¿de dónde va a venir? Para el combustible sintético va a venir pues del CO2 capturado. Y por último, pues, se están desarrollando también tecnologías para la eliminación de CO2 directamente del aire, lo que se conocen como tecnologías DAC, que están dentro de las medidas que permiten alcanzar emisiones negativas. Y ya pasando a la bioenergía, ¿qué papel tiene la bioenergía en esta transición energética? Lógicamente, la generación de calor y electricidad como una manera, llamémoslo natural, de sustituir a los combustibles fósiles sin que esto implique un cambio tecnológico sustancial. Por supuesto, es una medida de backup para las energías renovables intermitentes, pues eso, puede dar una estabilidad al sistema, como en su día la daba el carbón, ¿no? Y los combustibles fósiles. Y por último, porque si acoplamos la bioenergía con sistemas de captura, almacenamiento y uso de CO2, pues estaremos compensando emisiones y estaremos también actuando hacia no solo neutralidad, sino emisiones negativas. Pues bien, cuando hablamos de bioenergía, estamos hablando de biomasa. Y la biomasa, pues a veces tiene numerosas acepciones. Yo he recogido aquí 3, sin entrar en mucho detalle, pues muchas son acepciones del diccionario de la Real Academia, de la Real Academia de la Lengua, pero bueno, en general me gustaría que quedara clara la idea de que los recursos biomásicos abarcan un amplio abanico, desde lógicamente residuos agrícolas, residuos forestales, de limpieza de los montes, pero también residuos industriales, incluso la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. En general se caracterizan por tener un alto contenido en carbono, que es un poco lo que le da ese poder energético. Cuando hablamos de producir energía a partir de biomasa, creo que esta diapositiva es una manera gráfica de verlo más claramente, ¿no? Fundamentalmente vemos que tenemos pues, distintos tipos de procesos. Bueno, recogemos una serie de residuos, ya sean industriales, forestales, agrícolas, ganaderos, y fundamentalmente vamos a tener procesos que son termoquímicos, que son los que estamos desarrollando nosotros en el grupo, en el INCAR. Pues lo más directo es la combustión para generar calor y electricidad, pero también podemos gasificar y podemos pirolizar, y luego, pues lógicamente también existen procesos biológicos de conversión de biomasa, como puede ser la fermentación.
Todos ellos nos van a llevar a una serie de diferentes productos a partir de la biomasa. No solamente vamos a estar generando energía, sino que también podemos generar los biocombustibles. Para generar estos biocombustibles, en alguna de esas etapas de proceso vamos a necesitar hidrógeno. Y, por supuesto, para mantenernos en un entorno de neutralidad de emisiones, pues lógicamente necesitaremos que ese hidrógeno sea de origen renovable. Porque a mí me gusta llamarlo renovable, no verde, es una preferencia personal. Pero en todos estos procesos estaremos generando CO2. Como este CO2 proviene de biomasa que en su crecimiento ha utilizado CO2, pues estas emisiones de CO2 ya de por sí son neutras. Una vez que las capturemos, pues estaremos en un contexto neutro. Si además las almacenamos, pues entonces estaremos en un entorno de emisiones negativas, que será lo que les mostraré a continuación. Entramos entonces en el concepto propiamente de esta charla, que es la bioenergía que les presentaba anteriormente, combinada con las estrategias de captura y almacenamiento de CO2. En realidad, el proceso en sí lo que implica es almacenar ese CO2 que hemos capturado y que se ha generado en un proceso de esa utilización de la biomasa. Utilización en todos esos campos que he explicado a continuación. Cuando el almacenamiento, lógicamente, es lo que el almacenamiento de tal manera que el CO2 quede atrapado permanentemente, es lo que garantiza que esas emisiones no retornen a la atmósfera. En el caso de los usos, pues va a depender de qué uso posterior le demos a ese CO2 capturado. Es bastante visual ver qué opciones podríamos tener, ¿no? Aquí vemos lo que sería el proceso de producción de bioenergía. Tenemos la biomasa, el proceso de utilización, de conversión, y estamos generando CO2. Lógicamente, la biomasa en su crecimiento ha captado CO2, y entonces si incluimos un sistema de utilización, pues lo más directo sería que estemos usando esta biomasa, por ejemplo, para biocombustibles. Lo que estaremos es en un entorno de neutralidad, es decir, estaremos equiparando la captación de CO2 con la emisión de CO2. ¿Cuándo estaremos en ese entorno negativo? Pues cuando ese CO2 lo estamos almacenando de manera permanente, de tal manera que no está retornando a la atmósfera. Esto se compara con lo que serían los sistemas de captura convencionales aplicados a la generación, por ejemplo, de energía. En este caso, para alcanzar la neutralidad es necesario tener el almacenamiento. O sea, en comparación, estábamos viendo que al usar la biomasa estábamos en un entorno negativo. La neutralidad se alcanza con el almacenamiento, y el uso, pues dependiendo del uso que le vayamos a dar a ese CO2 capturado, llamémoslo de origen fósil, va a ser lo que condicione que estemos en ese entorno de neutralidad o no. Por tanto, queda claro que estos procesos de bioenergía con captura y almacenamiento de CO2 realmente proporcionan emisiones negativas, y que en el caso de que vayamos a la alternativa de la utilización de ese CO2, no del almacenamiento, estaremos en un contexto de neutralidad. Lógicamente, pues lo que decía, ese contexto de neutralidad va a variar en función de la vida útil y la eliminación final de esos productos que estemos produciendo a partir de CO2. Quería mostrarles a continuación que los procesos BECCS ya son una realidad. No tanto en nuestro país, desgraciadamente, pero sí son una realidad a nivel internacional.
Uno de los proyectos más significativos a nivel mundial fue el proyecto de Drax en el Reino Unido, porque ha significado la conversión de una planta que quemaba carbón en una planta 100% con utilización de biomasa. Cabe además destacar, llama más particularmente la atención, que esto se haga en el Reino Unido, donde la biomasa que van a utilizar es prácticamente en su totalidad biomasa importada. Por eso, bueno, llama más la atención, pero es un proyecto que ya está en operación desde 2019 y ya pues están ya con una unidad de captura de CO2. En este caso, la tecnología que están usando pues es la absorción con aminas, y ya están capturando toneladas de CO2 al día. Existen otras iniciativas, fundamentalmente en Estados Unidos y Canadá, pero también en países como Noruega, asociadas a procesos BECCS para distintos propósitos. En el caso de Estados Unidos les muestro un ejemplo de un proceso BECCS asociado a la producción de bioetanol. Es un gran proyecto, es un proyecto de producción de bioetanol por vía biológica, y se están capturando del orden de 1 millón de toneladas de CO2 al año. Luego son proyectos de una gran entidad. Actualmente existen en Canadá en Estados Unidos y Canadá 4 iniciativas en este sentido, y el CO2 se está aplicando fundamentalmente a la recuperación mejorada de petróleo. Es posible también, como comentaba Borja, aplicar los procesos BECCS. En realidad, es una alternativa, sería lo que mostró hoy, a los procesos Waste to Energy, es decir, la incineración de residuos, ¿vale? Y su utilización. Dos proyectos, hay un proyecto importante en Japón, en Saga City, que como ven está capturando 3.000 toneladas de CO2 al año. En este caso lo utilizan para el cultivo de algas. Y existen proyectos similares de Waste to Energy en Noruega y también en Holanda. Y luego, pues el que les comentaba de Drax Power, que, bueno, por resumir algún dato, una planta de 50 megavatios convertida, el de Toshiba, y el de Drax, que están asociados a la generación de energía. La planta de Toshiba es una planta mucho más pequeña que la de Drax, de 50 megavatios, está también en Japón, y están capturando pues del orden de 500 toneladas de CO2 al día. Tenía un pequeño vídeo, es lo que ven subrayado como BECCS Stockholm, lo que pasa que dura casi 4 minutos. No lo voy a proyectar, pero sí que les invito a que lo busquen en la red, está disponible en YouTube, porque es un proyecto muy interesante de un despliegue de BECCS en la ciudad de Estocolmo, y que ya está en marcha. Entonces, bueno, con esto es un poco decirles que, aunque estamos desarrollando investigación, desde luego BECCS es ya una realidad y esperemos que se despliegue mucho más. Y por último, pues destacar el papel de las tecnologías BECCS dentro de lo que son las opciones de CDR, Carbon Dioxide Removal, o opciones de eliminación de CO2. Lógicamente tienen un papel por el hecho de posibilitar esas emisiones negativas. Esas emisiones negativas quiere decir que sea una eliminación real de CO2. En la diapositiva les resumo distintas, llamémoslo tecnología o opciones para lo que es los procesos CDR. Como mensaje, pues destacar que necesitamos eliminar muchísimo CO2. Se estima que entre 100 y 1.000 gigatoneladas antes de 2100. Eso es una cantidad inmensa. Lógicamente, esto no va a ser posible con una sola tecnología,
me remito a mi diapositiva del principio. Es un paquete de medidas lo que nos posibilitará, si no conseguirlo, por lo menos estar lo más cerca posible de lograrlo. Desde luego la actividad humana no está contribuyendo a que esto sea así. De hecho, indicar nuevamente que es muy difícil trabajar en entornos predictivos y en entornos de estimación de reducción de emisiones cuando realmente estas están en continuo aumento, porque, como les decía, una de las pilares claves, que es la energía, nuestra demanda de energía sigue aumentando. Creo que una clave, aparte de lo que podamos suministrar desde la ciencia y desde la tecnología, es la concienciación, ¿no?, personal. Tenemos necesariamente, si queremos caminar a un entorno de emisiones negativas, pasa por un cambio de hábitos en nuestro día a día. Y mientras eso no llegue, será francamente muy, muy difícil. Es indudable que si se despliegan los procesos CDR a gran escala, esto podría prevenir a grandes males como son el calentamiento global y el cambio climático, que es lo que nos ocupa la jornada de hoy, y también no un gran olvidado, porque hay sectores y hay mucha ciencia detrás, quizás sí en estos foros en los que nos movemos, que son los océanos. Los océanos sufren de manera inmediata las consecuencias del cambio climático, y esto no debemos olvidarlo. Y ya para terminar, pues decir que en este contexto de los procesos CDR, pues estamos en vías de arrancar un proyecto europeo, que además me congratula decir que tiene no solo participación del INCAR, sino también de la Universidad de Oviedo. Y bueno, espero que las conclusiones de ese proyecto nos pongan más cerca de qué debemos hacer para alcanzar esta neutralidad climática. Sin más, darle las gracias por su atención y encantada de haber podido participar hoy.